Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta cápsula sobre impactos contables de COVID-19 en las empresas. Vamos a continuar hablando de unos temas relevantes de impacto y para eso el día de hoy nos acompaña Juan Duque. Juan es socio del equipo de National Office y Deals. Bienvenido, Juan. Hola, Y bueno, vamos a Mercedes. empezar. Hola, Juan. Y vamos a empezar el día de hoy a conversar sobre un tema de impacto que es que están, digamos que muchas empresas preguntándose si tengo una disminución en mis operaciones en la planta, quizás tengo por los temas de requerimientos gubernamentales, tengo cerradas mis operaciones, mis comercios. En todos estos casos, la pregunta es, ¿tengo que seguir depreciando los activos o pudiera dejar de depreciar los activos? ¿Qué puedes responder a esta pregunta, Juan? Esa pregunta es muy interesante. En realidad, Mercedes, muchos clientes y colegas están preguntando eso, porque inclusive muchas medidas ni siquiera son tu propia decisión, son impuestas por los gobiernos de diferentes países en base a las medidas que se toman para la contingencia sanitaria. El caso de México no es diferente. Como sabemos, hemos estado haciendo una evaluación de actividades esenciales y pues si no calificabas como actividad esencial, lo más seguro es que tenías que temporalmente cerrar tus operaciones. Y como dices, puede ser las tiendas, puede ser las plantas. Entonces, bueno, cuando ese tipo de situaciones suceden y esta pregunta que haces, por estar un activo inactivo, ¿lo puedo dejar de depreciar? Pues lamentablemente no. Las normas contables son bastante claras, hay que seguir depreciando un activo durante ese periodo. Y aquí la parte interesante es, bueno, en realidad se deprecia un activo en base a un método. Entonces, cuando se definió el método de depreciación, lo importante era que ese método buscara reflejar una forma apropiada en que los beneficios del activo se iban a recibir. ¿Y Y crees que se puede típicamente, hacer un cambio de método? pues fíjate que ¿Pudiera ser una opción? típicamente tenemos, o sea, lo más común es que todo el mundo utiliza el método de línea recta porque han considerado que el paso del tiempo es lo fundamental para determinar la depreciación y el uso de un activo. Y algunos también utilizan el de unidades de producción, que ese sí, en la medida que el activo está en uso, se deprecia, de lo contrario no. Y ahora la pregunta natural es si, estando en línea recta, me puedo mover al de unidades de producción. La respuesta es, podría ser sí, en la medida que pueda justificar que ese patrón de consumo del activo y de la obtención de los beneficios ha cambiado y entonces justifiques de alguna forma que el método se pueda cambiar y lo comenzarías a depreciar en función al nuevo método que típicamente hoy en día se está evaluando de si me puedo mover al de unidades de producción. Y después pudiera haber un cambio de método de unidades de producción a línea recta de nuevo. ¿Cómo ves esta parte? Es difícil eso, porque en realidad como hablas de un patrón de consumo de los beneficios de los activos, esto no es que hoy es un patrón y mañana es otro. Un ejemplo muy típico ahora es, por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? En el mercado hemos visto aerolíneas que depreciaban en línea recta sus activos y otras aerolíneas lo hacían por horas de vuelo o por unidades de producción. Y en este momento las que están haciéndolo por línea recta se cuestionaron y dijeron, bueno, en realidad mis aviones están parados, no están de alguna forma siendo operados. La contingencia no sabemos cuándo va a terminar. Yo creo que el tema de paso del tiempo no es lo más adecuado y entonces están evaluando un cambio. Pero una vez que hagan ese cambio, lo que quiere decir es que la forma de utilizar y depreciar el avión sí tiene más sentido que sean las unidades o las horas de vuelo y seguro para volver a decir que va a ser la línea recta es muy difícil, o sea, no va a ser común que una vez que hagas el cambio vuelvas a regresar a lo que tenías originalmente, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Juan. También, bueno, ahora vamos a continuar hablando de otro tema. Vamos a hablar sobre el tema de los contratos de arrendamiento. Bueno, en el 2019, las empresas en los diferentes marcos contables tuvieron que adoptar la norma de arrendamientos y, bueno, reconocieron un activo y un pasivo por todos los contratos de arrendamiento que tenían como arrendatarios.
Entonces, en estos casos, la pregunta que hacen muchas empresas es, bueno, a raíz de todos los temas de COVID-19, tengo que hacer una reevaluación de la tasa, tengo que cambiar la tasa de descuento, porque, bueno, sabemos que estamos en un ambiente de incertidumbres. Tengo que remedir mi activo y mi pasivo de arrendamiento. En este caso, bueno, la respuesta sería, depende de cuál sea la razón. Por el simple hecho de COVID-19, no tienes que hacer un cambio de tasa de descuento, ni tienes que hacer una remedición de tus activos y tus pasivos. Lo que sí puede estar pasando es que a raíz de todos los temas derivados de COVID-19, cambien sustancialmente los planes estratégicos de negocio. Las compañías, por ejemplo, muchas están cerrando algunas operaciones, otras están cambiando sus estrategias. Por ejemplo, quizás unas empresas están viendo que está funcionando el home office, entonces ya ven que no hace falta renovar los contratos de arrendamientos de oficinas y quizás se van a reducir los espacios, entonces no van a estar haciendo una renovación de sus contratos de arrendamiento. Cuando se determinó el pasivo y el activo de arrendamiento, se tenía previsto que sí iban a haber renovaciones y entonces en esos casos sí se tiene que reevaluar el activo y el pasivo de arrendamientos porque el término, ya no se espera que el término del contrato sea el mismo que cuando se determinó el activo y el pasivo de arrendamiento. Entonces, es importante aquí que al hacer esta remedición, sí voy a tener que cambiar la tasa de descuento que utilizaba y sí voy a tener que cambiar el plazo de arrendamientos y al hacer un cambio ya en el plazo y en la tasa de arrendamiento, pues me va a cambiar la medición del activo y el pasivo. Y obviamente también tengo un impacto en el activo por derecho a uso, que antes lo iba a amortizar en un periodo mayor, ahora lo voy a depreciar en un término menor, considerando todos estos cambios que tengo previstos en mis planes estratégicos de negocio. Entonces, esto puede impactar significativamente a las empresas. También está la pregunta de, bueno, ahorita están habiendo muchas concesiones en contratos de arrendamiento, bien sea porque sea un acuerdo con los arrendadores que están disminuyendo quizás algunos pagos, están haciendo ciertas concesiones de diferimientos de pagos, o porque en algunos países se está viendo que algunos gobiernos sí están solicitando algunas concesiones hacia los arrendatarios, ¿no? De reducción de rentas, por ejemplo. En estos casos, sí se tiene que ver si hay una modificación en los contratos de arrendamientos o no, de acuerdo a la norma. Digamos que la diferencia es si hay una modificación o no. Decíamos que, bueno, la norma de arrendamiento prevé que hay una modificación cuando se cambian los términos del contrato de arrendamiento que no estaban previstos en el contrato original. Entonces, en estos casos, normalmente cuando hay una modificación al contrato, el impacto pudiera no ser directamente en resultados, sino que se tengan que remedir los activos y pasivos por arrendamiento. Si no cae dentro de lo que la norma considera que es una modificación, entonces ahí lo que pudiera pasar es que sí tenga un impacto directo en resultado desde el momento de la modificación. En estos casos, como es a veces bien difícil determinar si sí cae dentro de modificación o no, y debido a COVID-19 y al volumen que puedan tener las empresas de contratos de arrendamiento, pues el ISB y el FASB sí se pronunciaron para apoyar a las empresas en que no tengan que hacer estos análisis tan complejos. Y en cuanto a, por ejemplo, el ISB modificó el IFRS 16 para contemplar un expediente práctico en el que las empresas no estén obligados, los arrendatarios no estén obligados a hacer esta evaluación y de una vez digan, bueno, no es una modificación. Y bueno, en este sentido, pues el reconocimiento pudiera variar dependiendo de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si están perdonando algunos pagos, dicen, bueno, bien sea parciales o totales, en estos casos, pues tendría que reconocer una disminución del pasivo y al reconocer la disminución del pasivo, reconocería una ganancia, esto pudiera estar previsto por el IFRS 9, ¿no? Reconozco una ganancia por el hecho de que ya no tenga que pagar este pasivo, ¿no? Que le tenga que dar de baja.
También está el caso de los diferimientos. En los casos de los diferimientos, pues pudiera pasar que no tenga un impacto contable importante, porque quizás el acuerdo sea que lo que tenías que pagar en junio, en abril, mayo, junio y julio, lo pagues en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, realmente no estamos hablando de que esté cambiando la contraprestación, estamos nada más considerando que el pago va a ser diferido y no se espera un impacto importante. Si acaso pudiera haber algún impacto en el reconocimiento de intereses, pero no está previsto un impacto importante por esto. Puede ser también que tenga cláusulas de fuerza mayor en las que se contemplaba que en casos de una emergencia que se tenga que parar la planta, por decir algo, tendrían que haber una disminución en los pagos de arrendamientos, y por lo menos eso estaba previsto en el contrato original. Esto pudiera ser solo un tema de contraprestación y todos estos montos serían reconocidos como pagos variables al contrato de arrendamiento en resultados. Entonces, un poco en forma resumida, estos serían los impactos con respecto a la norma de arrendamiento en las empresas. También quisiéramos hablar de otro tema. Por último, sería el tema de inventarios, ¿no? Estamos hablando el día de hoy con respecto a que muchas empresas están parando sus operaciones, no están operando al 100%, pero siguen teniendo sus costos fijos. La pregunta aquí es, Juan, ¿qué se puede hacer con respecto a estos costos fijos? ¿Se pudieran capitalizar dentro del inventario en los casos de que sí existe una producción, aunque no sea, digamos que la empresa no esté operando a su full capacidad, pudieran estar capitalizando estos costos fijos dentro del inventario? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Juan? Bueno, aquí también las normas contables nos ponen un límite y nos dicen que sí se pueden capitalizar, pero la forma de capitalizarlos o de determinar el monto que se pueda capitalizar está totalmente asociada a que se utilice la capacidad instalada en condiciones normales. Entonces, por ejemplo, si una planta puede utilizarse por 10.000 horas al mes en condiciones normales, y ahorita por estos efectos está a 5.000 horas, o sea, bajó 50%, la realidad es que si gasta en esos costos fijos o generales 1.000, pues solo el 50% de eso más o menos es lo que puede considerar para distribuirlo entre los inventarios y capitalizarlo, y el otro 50% pues no se va a poder, ¿verdad? Es una guía que nos traen las normas. Muy bien, Juan. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes por conectarse en esta cápsula de impactos contables. Y los invitamos a que sigan revisando todos los documentos que estamos incluyendo con respecto a impactos de COVID-19 en las empresas. Muchísimas gracias.